Poner en tus manos a nuestra hermana para que la bendigas y la llenes de tu luz. Que tu Santísimo Espíritu la guíe, la dirija, que tu Santísima Madre interceda por ella y por nosotros, que nos dé oídos de discípulo y que escuchemos, Señor, tu voz en ella. Bendícenos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien dormidos, se me hace, ni se escuchan. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Pues el día de hoy vamos a continuar, ¿verdad?, esta formación que hemos venido llevando a lo largo de estos meses. Entonces es muy importante que todo lo que usted ha ido conociendo, escuchando, guardando en el corazón, pues ya lo vaya poniendo en práctica, ¿verdad? Es muy importante porque Dios lo único que busca es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Al conocimiento de qué? Ah, sí, están despiertos. Bueno, más o menos, ahí atrás como que ya no se escucha. De la verdad, ¿verdad? Dios quiere que le conozcamos, esa es su voluntad. Por eso, como yo hablo mucho, pues vamos a ir entrando en materia. Igual les comento, ¿verdad? Cuando estoy nerviosa, tartamudeo más de lo normal, ¿verdad? Entonces, para que ahí dispensen. Bueno, encontramos en la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, que nos dice el Señor: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que viváis en la ignorancia. Palabra de Dios. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que viváis en la ignorancia. Dios quiere que le conozcamos. El apóstol San Pablo quiere que le conozcamos a Dios, que conozcamos sus dones, que conozcamos la riqueza que Él nos otorga, que es una riqueza sobreabundante, que nuestra mente, nuestra capacidad a veces tan corta, tan limitada, no lo puede comprender, pero Él nos otorga toda gracia y capacidad para conocerle. Por eso el apóstol pide: no seáis ignorantes, es decir, dispón tu vida, tu mente, tu corazón, todo su ser para conocerle. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos salvemos a través de su conocimiento y de su relación con Él, ¿verdad? En el profeta Oseas también encontramos cómo el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día nosotros podemos ver nuestra propia vida, ¿verdad?, antes de Cristo y decimos: si lo hubiera conocido antes, no hubiese cometido esto o el otro, ¿verdad? El pueblo perece por falta de conocimiento. En cuanto a los dones espirituales, nuestras comunidades perecen por falta de conocimiento. Por eso es importante que usted tenga presente esto. Entonces, a lo largo de estos meses, pues ya esa ignorancia que teníamos muy grande, pues tal vez ha ido disminuyendo. Eso se espera, ¿verdad? Porque ya vamos, creo que casi todo este año, ¿verdad? Desde enero me parece que comenzamos con estos carismas y pues ya estamos en agosto. O sea, ya se despabiló un poquito la mente. Entonces es importante que reconozcamos eso. Dios quiere que yo le conozca y que no sea ignorante ante los dones espirituales que Él me otorga, porque finalmente no son nuestros, ¿verdad? No es del hermano, no es del coordinador, es de Dios. Los dones vienen de Dios, son de Dios. Entonces, para recordar, ¿verdad?, este proyecto de salvación que Dios nos tiene, es necesario recordar 5 puntos acerca de los carismas o dones extraordinarios antes de entrar en materia. El primero, el don de los dones, ¿quién es? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el don de todos los dones. Y quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes han recibido al Espíritu Santo?
¿Quién de ustedes ha recibido el bautismo en el Espíritu? ¿Verdad? ¿Quién ya vivió su seminario de vida en el Espíritu completo? Pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, ya lo tienen. Entonces, si tienen al Espíritu Santo, que es el don de todos los dones, entonces esto quiere decir que ustedes ya poseen también los dones, los carismas que el Espíritu Santo manifiesta. ¿Por qué? Porque vive el Espíritu dentro de mí. Y si los dones son del Espíritu, entonces yo también puedo tenerlos. Pero el gran detalle, nos dice la Escritura, igual el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Todo don, todo carisma procede del Espíritu Santo, y Él lo obra como quiere y distribuye sus gracias, no a mi antojo, no a su antojo, sino a su voluntad, como Él quiere, según la necesidad que ve, conforme a su gracia, Él la distribuye. Por lo tanto, nosotros, bueno, el segundo punto es que todo cristiano es carismático, ¿verdad? Todos los cristianos somos carismáticos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Esto quiere decir que los carismas son manifestaciones del Espíritu. Los carismas son esta expresión real y consciente de que Dios está en medio de nosotros, de que Dios que resucitó, ¿verdad? Victorioso, que nos otorga su Espíritu y que realizó muchos prodigios, y después cuando Él asciende a los cielos, le da el Espíritu Santo a sus apóstoles y ellos comenzaron a hacer obras aún mayores, signos y prodigios. Era para manifestar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así hoy en día y siempre, durante toda la historia, los carismas son la manifestación del Espíritu, la manifestación de Dios obrando en nuestras vidas hoy. No es que eso ya pasó, ya se acabó, ya se extinguió. No, porque Dios está vivo, porque Jesús ha resucitado y su Espíritu está entre nosotros. Por lo tanto, no puede ni debe haber ningún miembro pasivo en la comunidad con respecto a los dones y carismas. No debe ni puede haber ningún miembro pasivo. Y aquí es donde ya uno empieza a sentir las pedradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros le sacamos tanto la vuelta a la manifestación del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Hay muchas cosas. Están nuestros intereses personales, nuestra imagen, nuestra condición, nuestra apertura, nuestra falta de docilidad, etcétera. Hay muchos puntos al respecto, pero el apóstol nos invita a que no haya ningún miembro pasivo. Ningún miembro que se quede callado ante las manifestaciones del Espíritu Santo. El tercer punto: los carismas no son para lucimiento propio, sino para provecho de toda la comunidad. A veces, queridos hermanos, malamente nosotros en nuestro egoísmo buscamos los carismas para provecho personal, para enriquecernos a nosotros mismos, para lucirnos, para que digan: como soy el coordinador, ábranme espacio, ¿verdad? Como tengo el carisma tal, voy llegando y todo el mundo se quita porque yo tengo este carisma, el carisma de curación, de sanación, etcétera. Y no es para que tú te luzcas. Es para que se manifieste el poder de Dios y edifique a la comunidad y haga crecer a cada uno de nuestros miembros. El apóstol San Pablo lo va a repetir mucho, y como pues yo tomé todo del apóstol San Pablo, pues también lo voy a repetir. Pero lo único que se busca es que la comunidad se edifique, que la comunidad crezca, que la comunidad se encuentre con Dios y vaya edificándose en santidad y unidad. Quinto punto,
¿Cuarto punto? Entonces me pasé uno. Entonces el tercero, bueno, ahora es el cuarto. No somos dueños. Cuarto punto, no somos dueños. No somos dueños de los carismas, no somos dueños de los dones, no somos dueños del Espíritu. A veces nosotros nos creemos muy listos y queremos encerrar al Espíritu como en una jaula y decirle, pues como tú habitas en mí, ahora estás a mi disposición. Y ahora yo te manejo como quiero, ¿verdad? Y te utilizo como quiero. Y no, hermanos, el Espíritu es aquel que posee, dueño y autor de toda gracia y carisma. Yo no soy dueño, yo soy administrador. Es decir, que si el Señor te lo da, tú debes de cuidarlo. Y no cuidarlo, me refiero a que, así como ese hombre, ¿verdad? Que al que le dan un talento, va y lo esconde. No, lo tienen que poner al servicio. Se tiene que trabajar para que se multiplique, para que sea fecundo. Usted es administrador de la multiforme gracia de Dios, nos dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 10. Somos administradores, no somos dueños. Entonces no depende el carisma, el don que recibas, no depende de tus criterios personales, no depende de tus gustos, no depende de tus deseos, como lo escuchábamos anteriormente en la carta en los Corintios capítulo 12. Dios los distribuye como quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es el autor de toda gracia. Por lo tanto, no depende de mí y yo no puedo apoderarme, porque habemos algunos, ¿verdad?, que pues nos emberrinchamos, y entonces cuando alguien, pues el Señor, así como se lo da, así se lo puede quitar. Y cuando a alguien se le retira, pues ¿qué pasa? Que se enoja porque ya dejó de ser la estrella. Y no se trata de esto. Yo solamente soy administrador, no soy dueño. Y ahora sí, el quinto punto. Debemos pedirlos todos sin excepción. ¿Por qué? Porque si el Espíritu obra en mí, y el Espíritu es quien da vida a todas las cosas, entonces Él que manifieste lo que quiera a través de mí y como quiera, ¿verdad? Porque a veces a mí me ha tocado escuchar en las comunidades que muchos, ¿verdad?, buscan muchos carismas, muchos dones, y muchas veces precisamente al don de lenguas le sacan la vuelta, ¿verdad? Porque si no me voy a escuchar bien mal, me van a criticar por hablar como loco, ¿verdad? Me van a tachar de, pues sabe cuántas cosas. Entonces lo rechazamos, ¿verdad? Lo rechazamos, simplemente decimos, Señor, dame el carisma de sanación, de curación, de poder de hacer milagros, de fe, pero el de lenguas no. No, usted tiene el deber de pedir todo sin excepción alguna. Usted no es dueño, usted es servidor. Usted solamente está para recibir lo que Dios quiera darle, no para exigirle que me dé algo específico, algo conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. O sea, yo puedo clamar un carisma en específico, sí, pero sometiendo a la voluntad de Dios. Si tú lo quieres, yo lo quiero. San Agustín decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Esa debe de ser nuestra disposición. Habiendo recordado estos puntos indispensables, pasamos a otro punto muy necesario. Fíjense, hermanos, que existen diversos carismas y a lo largo de la historia se han ido agrupando de acuerdo a sus afinidades, aquello que los identifica, aquello a lo que se parecen. Por lo tanto, nosotros tenemos 3 tipos de carismas, 3 grupos. El primero son los carismas de revelación, y en este entra, para que lo apunte, en este entra el carisma de sabiduría, conocimiento, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan que ya los vimos? Ya salimos de la ignorancia con respecto a ellos, ¿verdad? El segundo grupo es el carisma de poder, y en ellos se encuentra el carisma de sanación o curación, el carisma de hacer milagros y el carisma de fe. Y el tercer grupo son los carismas de inspiración. En este grupo entra el carisma de lenguas,
el carisma de interpretar las lenguas y el carisma de profecía. ¿Se acuerdan? Hace un mes, hermana Gabriela nos compartía, ¿verdad?, el texto bíblico donde San Pablo habla acerca de estos 9 carismas, y estos son los que manejamos. Si se dan cuenta, son 3 grupos de 3 cada uno. Entonces, para que no haya pierde, así es como se han ido clasificando. Pero el día de hoy, pues vamos a hablar precisamente del carisma de inspiración. Ya hace un mes, la hermana nos compartía precisamente sobre el carisma en lenguas. Pero como hoy veo muchos más, y porque probablemente algunos estuvieron medios despistados, vamos a hacer un recuento rápidamente acerca de lo que se habló o de lo que es propiamente el carisma en lenguas. Vemos cómo el carisma en lenguas también tiene 3 modalidades. La primera es la oración en lenguas, mejor conocida como un nombre propio, como glosolalia. Ya la hermana nos explicaba la raíz de esa palabra, qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Pero esto es la capacidad dada por el Espíritu para expresar sus deseos en un lenguaje desconocido para nosotros. Es un don de oración, de alabanza, también de intercesión. Cuando nosotros hablamos en lenguas, utilizamos nuestra voz, pero en lugar de comunicar lo que nuestra mente quiere, lo que nuestra mente pues nos dirige, dejamos que el Espíritu comunique un diálogo con Dios como Él quiere. Yo no lo entiendo, yo no lo conozco, pero el Espíritu ora a través de mí. Y es muy bonito permitirle a Dios orar a través de mí como Él quiera. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:26, el Espíritu viene en ayuda de nuestras debilidades, porque nosotros no sabemos orar como conviene, no sabemos pedir lo que es necesario para nuestra edificación. Por lo tanto, el Espíritu nos ayuda y ora con nosotros a través de gemidos que no se pueden expresar. Palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros le sacamos la vuelta al don de lenguas, ¿verdad? Y decimos, eso no, me voy a ver bien mal. Y si lo tenemos, pues nos quedamos mudos, nos callamos porque nos da vergüenza, pero desconocemos la riqueza de que Dios ore a través de mí, me utilice para orar, para conocer lo que Él quiere para mí. El Espíritu intercede por ti con estos gemidos y yo lo rechazo cuando no me abro a Él, cuando lo escondo, cuando no lo quiero. Esto también es muy importante, ¿verdad? Saberlo. Yo creo que ya muchos de nosotros servidores pues ya lo identificamos más, pero una vez me tocó conocer a un joven que lo acababan de evangelizar en una avanzada nacional que fue precisamente aquí en Guadalajara. Lo evangelizaron y lo invitaron al Encuentro Nacional de Jóvenes, ¿verdad? De eso ya hace muchos años. Y entonces pues él va y estaban en el momento de la oración y dice pues el animador, quien tenga el don, ¿verdad?, de orar en lenguas, ore en lenguas, ore. Y entonces empezaron a decir pues lenguas nuevas, ¿verdad? Y él empezó, pues no sabía nada de esto, él empezó a escuchar que mucha gente hablaba y él estaba estudiando idiomas. Entonces dijo, ay, pues si se trata de orar en lenguas, pues comienza a orar en francés. Y empezó a orar en francés y así se fue. Él estaba estudiando y bueno, ya hasta que regresando, ¿verdad?, a la comunidad, se integró, se evangelizó y ya él puede compartir esto. Y dice que pues él le pregunta, oigan, pues aquella vez que nos dijeron orar en lenguas, yo me puse a hablar en francés, eso es. Y ya le dijeron, no, nada que ver, ¿verdad? Pero es importante aclarar, yo sé que ya estamos aquí más maduros en la fe, ya hemos estudiado, ¿verdad? Ya no solo somos pues iniciados en este caminar, somos servidores, ¿verdad que sí? Este segundo domingo de servidores y ya se espera pues un recorrido pues más firme, ¿verdad? Bueno, esto no es un idioma, sino una expresión de lo inexpresable. Esta es la oración en lenguas, no es un idioma, es una expresión de lo inexpresable. Lo que el Espíritu quiere hacer en mí, quiere orar en mí, déjelo, ¿verdad? Deje que Él ore a través de usted.
La segunda modalidad es el mensaje en lenguas. Es similar a la primera, pero mientras que aquel es para dirigirnos a Dios, mi espíritu ora con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios ora a través de mí. Este siguiente, el mensaje en lenguas, es precisamente un mensaje que se dirige ahora no a Dios, sino de parte de Dios a los hermanos. Este es la segunda modalidad. Es una forma de transmitir un mensaje de parte de Dios a manera de un anuncio profético, pero que por estar pronunciado en lenguas, para que sea de provecho, es necesaria la interpretación. Este mensaje se da del mismo modo que el anterior, de manera glosolálico, ¿verdad? Glosolálico. Entonces es este gemido que yo no identifico, que no logro entender porque no es un idioma, sino que es el Espíritu, pero ahora se dirige a los hermanos para anunciar algo o para denunciar, ¿verdad? Para que Dios hable, para que Dios transmita un mensaje. Pero es muy importante que se interprete. Más adelante vamos a ver cómo San Pablo va a decir: si no se interpreta, cállese, guarde silencio, porque no edifica la comunidad. Es necesario que se interprete para que la comunidad se edifique, para que la comunidad entienda qué es aquello que Dios quiere decir. Y la tercera modalidad es la genoglosia. Esta es la modalidad menos frecuente del carisma de lenguas, que consiste en proclamar la buena nueva en un idioma, mientras que los oyentes extranjeros escuchan en el propio idioma. Esto es lo que ocurrió el día de Pentecostés. Igual la hermana hace un mes ya nos compartía, ¿verdad? Todo respecto acerca de esta modalidad. Pero es importante también decir que el mensaje de lenguas también en algunas ocasiones se da por medio de esta modalidad, genoglosia. La glosolalia dijimos que no es un idioma. La genoglosia sí se manifiesta como por medio de un idioma que muchas veces pues obviamente pues no conocemos, ¿verdad? No estamos tan imbuidos en este conocimiento, pero el Espíritu manifiesta mensajes a través de esta modalidad, pero también se requiere la interpretación. Aquí nosotras, ¿verdad? Conocemos a una hermana de aquí de esta diócesis que en ocasiones que nos hemos reunido para orar, ¿verdad? Para tener estos momentos comunitarios y pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos hable y momentos muy bonitos de oración. Ella tiene este carisma, esta modalidad, o sea, ella ora en lenguas, pero muchas veces manifiesta un mensaje a través de esta manera, de la genoglosia. Es un idioma, ¿verdad? Que obviamente pues nosotros no entendemos, pero que se distingue de la primera modalidad, que era la genoglosia. Entonces cuando ella comienza a orar en lenguas, a transmitir este mensaje, pues hay otras hermanas que logran interpretar, pero en ella muy palpable se distingue porque su modo de orar pareciera un idioma, es un idioma, pero que no todos entendemos. Entonces también cuando se da el mensaje en lenguas a través de esta modalidad, necesita interpretarse. Entonces vemos cómo Dios pues lo que busca, ¿verdad? Es precisamente darse a conocer al pueblo, revelarse. Yo estoy segura que muchos de nosotros, siendo miembros de la Renovación Carismática, siendo servidores, líderes, coordinadores, responsables, etcétera, hemos participado en algún momento de oración donde se tenga donde se manifiesta, ¿verdad? Que un hermano movido por el Espíritu pues quiere dar un mensaje de parte de Dios. Levante la mano a quien le ha tocado algo así, y si no pues me bajo, porque si no, ¿cómo vamos a entender? ¿Sí? Muy bien, pues hay más o menos, ¿verdad? Bueno, es muy importante que nosotros pues nos abramos, ¿verdad? A esta gracia. Dios está hablando siempre, quiere hablarnos, pero a veces lo que falta es que alguien interprete. Por eso vamos a ir desmenuzando este carisma de interpretación de lenguas. El apóstol San Pablo, fíjense, que nos afirma que él así lo dice en la Escritura: yo hablo más que muchos de ustedes,
pero prefiero en la asamblea utilizar un lenguaje comprensible a decir muchas palabras que no se puedan comprender. San Pablo oraba en lenguas, más que todos los que ahí se encontraban en esa comunidad de Corinto, pero en la asamblea prefería decir 5 palabras que se pudieran comprender a que muchas que no tuvieran interpretación. Por eso San Pablo nos invita a conocer este carisma para poder interpretar el mensaje de Dios. Por lo tanto, la interpretación de estos mensajes no equivalen a una traducción exacta, más bien a una interpretación. Se da una visión personal de lo que se cree entender. No es que yo sepa, ¿verdad?, también hablar francés, y como el otro se puso a orar en lenguas en francés, pues yo voy a decir su mensaje. No, este carisma es una interpretación. Dice Diego Jaramillo que es algo parecido al modo como se interpreta una pintura abstracta, ¿verdad? Una vez compramos un pastel para el Día del Padre y decía que, ni me acuerdo qué chocolate era, pero tenía la forma de un conejo. Y yo lo único que veía era un cocodrilo, era lo único, como que así con la boquita abierta. Y me decía, no, hermana, es que esas son sus orejas, no, es que está de espaldas, no, es que yo no encontré al dichoso conejo hasta que me lo comí. Pero mientras lo único que yo podía ver era un cocodrilo. Y así lo mismo, con un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que se da de esta modalidad, pueden haber muchas interpretaciones, pero vamos a ahorita a ver más tarde que debe de haber algo que lo distinga, pero no se trata de una traducción. Muchos podemos ver cosas totalmente distintas, interpretar cosas muy variadas. Lo mismo cuando se escucha una música o cuando se contempla una obra de arte. Nuestra capacidad de cada uno es totalmente diferente. Entonces podemos ver muchas cosas, pero necesitamos, ¿verdad?, poder interpretar conforme al Espíritu. ¿En qué consiste este carisma? El carisma de interpretación de lenguas, apúntenle, consiste en comunicar a la asamblea el significado de lo que se ha dicho por medio del mensaje en lenguas. Consiste en comunicar a la asamblea lo que se ha dicho, no lo que se ha traducido. Es importante eso, táchenlo en su mente si ahí lo tienen. No es traducción, es interpretación. El que interpreta no entiende la lengua en que se dio el mensaje, pues como hemos dicho, no se trata de una traducción literaria, sino de una interpretación. Es decir, lo que se comunica a la asamblea es el sentido general del mensaje, es un impulso a decir palabras de parte de Dios. También la interpretación del mensaje muchas veces puede ser como una revelación total o paulatina. Es decir, que cuando el hermano comienza a orar, ¿verdad?, a uno le llega la certeza de que Dios está pidiendo conversión, de que Dios está diciendo, yo estoy trabajando en ti, en la comunidad, yo estoy obrando. Pero también muchas veces puede ser como de manera paulatina, ¿verdad? Que uno tiene la certeza de que Dios está diciendo eso y comienza a interpretar y comienza a decir pues solamente unas palabras, ¿verdad? Pero a lo largo de que va confiando en el Señor, va dejando que el Espíritu obre, pues se va haciendo un mensaje más y más largo hasta que da un mensaje general, ¿verdad? Un contenido general, pero puede ser de manera total o paulatina. Lo siguiente es que el modo de presentarse, la interpretación se presenta por medio también a veces de imágenes o símbolos, pero aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos. Es muy fácil confundirnos entre una revelación dada por el Espíritu, ¿verdad? Una manifestación que Él nos otorgue de manera pues repentina a través de una imagen, a nosotros confundirnos y utilizar nuestra propia imaginación. Nuestra propia imaginación muchas veces nos llevará a decir lo que yo quiero, conforme a mi gusto, conforme a mi voluntad, pero lo que el Espíritu manifiesta es algo específico. Entonces a veces se puede dar esta interpretación por medio de imágenes o símbolos, pero
De este modo se requiere la confirmación de otro hermano, ¿verdad? De que otro hermano orando, ¿verdad? En esta misma línea, unidos en un solo corazón, en una sola alma, pueda decir: yo confirmo esta palabra, yo confirmo este mensaje, porque Dios, cuando la hermana dijo, ¿verdad? Que vio que vio una torre que se iba edificando, y el Señor nos está queriendo decir, ¿verdad? Así como esa torre va creciendo, así quiero que tú te vayas edificando. El otro hermano dice: yo confirmo esto porque a mí lo que el Señor me revelaba o ponía en mi corazón es precisamente eso. O sea, estoy con ustedes trabajando para crecer, ¿verdad? Para caminar en santidad, para ir al cielo. Se requiere una confirmación. ¿Dudas? Espero que no. Bueno, muy bien. La interpretación de lenguas produce el mismo efecto que el de una profecía: edificación, exhortación y consolación. Lo que produce una profecía son estas tres cosas, pero dice que el mensaje de lenguas, bueno, la interpretación del mensaje produce exactamente el mismo efecto: edificación, exhortación y consolación. Es decir, lo que se busca es que la comunidad entera crezca, se edifique, se levante. Es también exhortación. No siempre, ¿verdad?, el Señor pues nos va a hablar bonito. Muchas veces se necesita pues hablarnos fuerte porque no entendemos, somos de cabeza dura, y nos exhorta a convertirnos, a cambiar, a acoger algo conforme a su voluntad. Y consolación. Esta pareciera que nos encanta. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy, todos nosotros, hoy estamos acostumbrados a que nos apapachen. Me siento mal, que se compadezcan. El hermano me vio feo, ya no voy al grupo hasta que me insista. Y así andamos, deprimidos, tristes, nuestras asambleas llenas de tristeza, de verdad a veces más tristes que un velorio. Y se lo digo por experiencia, porque yo antes de ingresar a la comunidad, pues acostumbraba a acompañar a mi papá a los velorios, y él aquí entre nos los hacía bien largos. Y entonces, pero él pues también es carismático, entonces de repente metía que momentitos de oración y demás. Después dice mi papá que le quité la chamba porque ya no lo buscaban a él, pues me pedían a mí, porque yo ya iba con los hermanos, ¿verdad? Con todos los hermanos de la renovación a hacer estos rosarios y demás. Y hermanos, yo soy testigo y pude palpar muchas veces cómo los hermanos abiertos, ¿verdad? Ciertamente ese es un momento muy privilegiado para abrirse al consuelo de Dios, pero muchas de esas oraciones que hacíamos en medio de los velorios, en medio de los rosarios novenarios, eran muy gozosas, porque se creía en la esperanza de la resurrección, porque se anhelaba el cielo. Y en nuestras asambleas parece que Jesús está muerto, porque solamente buscamos: ay, que me cure esta tristeza, ay, que me sane, ay. Y entonces esto se vuelve más triste que un velorio. Consolación bien entendida es la capacidad que el Espíritu da para fortalecernos y hacernos ir hacia Él, buscarle a Él, buscar las cosas de arriba, buscar la santidad. Ciertamente, en medio de nuestras tristezas que todo mundo pasa, el Espíritu viene a fortalecerte para salir de ahí y darte y buscar unirte a Él en su pasión, en su santidad, en su entrega. Jesús, en la noche del huerto de Getsemaní, dice la Escritura, un ángel le consolaba. Y no le dijo: ay, mira, Jesús, pobre de ti, estos, mira, por los que vas a morir, son unos cabeza hueca y demás. No, le dio la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre y se entregó en la cruz. Y nosotros solamente buscamos consuelo para librarnos de la cruz, para rechazar la cruz. Hay de aquellos que rechacen la cruz porque lo único que están rechazando es el instrumento y el medio con el que han sido salvados. San Pablo, en la carta a los Corintios, eso se los voy a dejar de tarea porque ya tengo poquito tiempo, del capítulo 12 al 14, leerlo completito 3 veces para que lo entiendan. Primera carta a los Corintios, del 12 al 14. San Pablo, ¿verdad? En estos capítulos, pues nos explica todo acerca de los carismas. Por esto vamos a
a desmenuzar, ¿verdad? A través de estos capítulos, sobre todo a partir del 14, cómo es que este carisma tiene su fundamento en la palabra de Dios. Lo primero, son 8 puntos. Lo primero que hay que saber es que orar e interpretar son carismas totalmente distintos. Primera de Corintios 14, del 10 al 11 nos dice: todas estas cosas las obra un único y mismo Espíritu y las distribuye según su voluntad. Es decir, que a unos se les da el don de orar en lenguas, diversidad de lenguas, y a otro el don de interpretarlas. Ya en el versículo 30 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice: ¿acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos las interpretan? A unos se les concede una facultad y a otros otra. Es decir, que estamos hablando de 2 carismas totalmente distintos. El que habla en lenguas dice en espíritu cosas misteriosas, por lo tanto se requiere un intérprete. Si solamente se dice el mensaje, pero no hay quien lo interprete, el mensaje queda infecundo, queda estéril, queda como muerto, no sirve. Por eso el apóstol dice y pide que se interprete. Tercer punto, si no se interpreta, es inútil. Dice San Pablo, es como hablar al viento. Y vamos a ver en el versículo 27, y bueno, del 6 al 11, en la carta a los Corintios, capítulo 14, que dice: es como por lo mismo, vosotros si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablaras al viento. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y que haya un intérprete. Pero si no lo hay, es mejor que la asamblea guarde silencio. Lo que se busca, hermanos, es que toda la asamblea reconozca la voz de Dios, conozca el mensaje de salvación, de consolación, de exhortación, y que crezca. Entonces es importante que haya una interpretación de este mensaje. Si no, guarde silencio, dice San Pablo. Cuarto punto, una misma persona puede dar mensajes e interpretarlos. Es decir, aquella que puede orar, ¿verdad?, en lenguas, puede recibir de parte de Dios este mensaje y también puede tener esta misma capacidad para interpretarlos. Eso es muy común. Bueno, por lo que vi, ahorita no tan común, pero eso es lo que normalmente, pues así se manifiesta el Espíritu. Pero sí se necesita que se traduzca, que se interprete este mensaje conforme a la voluntad de Dios. No es que uno tenga de corridito, ¿verdad?, todas las palabras que Dios está diciendo. Uno está interpretando, movido por el Espíritu, el sentir de Dios, el deseo de Dios para nuestra edificación. Quinto punto, se parecen a las profecías. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Palabra de Dios. Es en el versículo 5. El que profetiza supera al que habla en lenguas, pero aquel que las interpreta tiene exactamente este mismo efecto, esta misma función de las profecías. Por eso es de gran importancia. Dice por ahí un santo, solo que ya se me olvidó el nombre, que nos dice, ¿verdad?, en una de sus cartas: no seáis perros mudos. No se queden callados ante la voz de Dios. No nos quedemos callados ante el mensaje de Dios. Sexto, no es una traducción literal. Por lo tanto, 2 o 3 intérpretes pueden divergir, pueden diferenciar, pero la asamblea es quien juzga. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando hay mensajes en lenguas, deben de ser por turnos, ¿verdad? 2 o 3, a cada uno y comienza el otro. Y alguien que lo interprete. Puede haber varias interpretaciones complementarias. O también pueden darse varios mensajes y una sola interpretación. Cuando se dan varias interpretaciones de un mismo mensaje, es normal que haya alguna diferencia, no que todos repitan exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque no se trata de eso, sino de interpretar lo que el Espíritu va diciendo. Entonces, cuando las diferentes personas, hermanos, explican esto,
hay algo en común, algo tiene que unirlos, que unificarlos. Hay un hilo conductor, ¿verdad?, que va confirmando que es Dios mismo hablando y que esta manifestación es verídica porque varios hermanos pudieron interpretar esto. El juicio sobre la autenticidad de la interpretación lo da toda la comunidad. Uno de los criterios de juicio será la edificación de toda la asamblea. La asamblea tiene que responder a ello con gozo, con paz, con certeza de que Dios habló. Aun cuando sea una exhortación y el Señor nos corte la cabeza, podemos y debemos experimentar, es Dios buscando salvarme. Si Dios nos corrige, hermanos, es porque nos ama y porque lo único que quiere es salvarnos. ¿Estamos de acuerdo? Un mensaje, ¿verdad?, edifica la asamblea precisamente en que todos nos veamos beneficiados, no en que consigamos lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero tener, sino que toda mi comunidad tenga la certeza de que Dios está en medio de nosotros, hablando, buscándonos, pues enseñándonos, ¿verdad?, exhortándonos, animándonos a vivir más con Él. Finalmente, dice San Pablo en el versículo 33, no se debe estorbar que se hablen lenguas, con tal de que se cumplan las condiciones expresadas, pero hágase todo con decoro y orden, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Por lo tanto, en nuestras comunidades se necesita, urge el orden. Urge que se hagan todas las cosas en paz, con decoro, con belleza, con solicitud, dando espacio a que el Señor hable, no arrebatándonos a decir lo que nosotros queremos. Finalmente, hermanos, es importante que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué tan abiertos estamos a los carismas de Dios? En nuestras comunidades, ¿qué tanto se están suscitando los carismas? ¿Qué tanto habla Dios? Porque hoy en día solamente buscamos, y eso es esencial, que Dios nos hable a través de su palabra. Pero a veces abrimos la palabra a nuestro antojo, la modificamos conforme a mi voluntad. Si algo no me gusta, lo quito, lo elimino, lo desaparezco. ¿Por qué? Porque me corta la cabeza y eso no quiero. Porque me saca de mi comodidad. Por lo tanto, necesitamos clamar al Señor para pedir carismas, para pedir su gracia. Hace unos días escuchábamos un tema que se compartió ahora en el ENGES, porque en el ENGES pues uno anda sirviendo y no puede poner mucha atención. Y estábamos viendo un tema y el hermano que predicaba decía que la ausencia de los carismas es la presencia de los ídolos. Y San Pablo pues nos lo dice. De hecho, el hermano citó a San Pablo en esta primera cita que les compartí. Después de que dice, no viváis en la ignorancia, continúa diciendo, sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. La ausencia de carismas son la presencia de ídolos. ¿Cuántos ídolos hay en nuestra propia vida, en nuestra comunidad, que están ocupando el lugar de Dios y no dan paso a los carismas? Ya nadie ora en lenguas, ya nadie profetiza, ya nadie tiene el poder de hacer milagros, ya nadie tiene una fe capaz de hacer milagros, ya nadie tiene palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. ¿Qué ídolo está ocupando el lugar de Dios que no está dando paso a los carismas? Hermanos, necesitamos renunciar a nuestros ídolos, y muchos de nuestros ídolos somos nosotros mismos. Como no quiero que Dios me diga algo, mejor yo digo, mejor el mensaje lo transmito yo y doy lo que yo quiero dar a conocer, que me apapache, que me consuele, que me diga vas bien, todo está bien, y dejamos a un lado la voz de Dios. ¿Cuántos hermanos, hermanas en nuestras comunidades no han sido edificados porque usted y yo hemos sido perros mudos? Nos hemos quedado callados ante la voz de Dios por nuestra falta de docilidad, por nuestro egoísmo, por pensar solo en nosotros mismos, solo en mi dolor, solo en mi título, solo en lo que a mí me conviene. Hoy necesitamos volver a Dios, rechazar a nuestros ídolos y pedirle al Espíritu Santo, tú que eres el dador de todas las gracias y que habitas en mí, dame
dame tu gracia, hazme capacidad para que yo pueda manifestar ríos de vida, ríos y palabras de consolación, liberación. Hay un cantito que dice así: sanación, liberación, cantos de consolación se mueven en mí porque en mí habita el Espíritu. Pero si en usted y en mí no habita el Espíritu, pues no van a haber manifestaciones del Espíritu. Por eso, hermano, le voy a invitar a que se ponga de pie. Y en estos momentos, yo sé que ya tiene hambre, yo también, a que en estos momentos vamos a clamar al Espíritu Santo con mucha conciencia para pedirle que avive en nosotros el carisma que hemos recibido. Ya lo decían hace un momento en la asamblea de oración, que se reavive en mí la gracia de Dios que ya he recibido desde el bautismo. Ya no es posible que servidores de la renovación con años y años y años recorridos, generación tras generaciones, hoy estemos apagando los carismas por nuestro egoísmo, por nuestra idolatría. Por eso yo le invito a que, si usted quiere que Jesús sea Señor de su vida, hoy levante sus manos y pidámosle al Espíritu Santo, que viene a transformar nuestras vidas, que hoy venga a avivar en nosotros una nueva gracia, un nuevo carisma, una nueva fuerza para nosotros poder ser llenados del Espíritu de Dios, del Espíritu que sana, que libera, que vivifica, que habla. Ya no queremos escuchar nuestra propia voz. Hoy, Espíritu Santo, elevamos nuestro corazón ante ti. Yo le invito a que usted ore, ya está suficientemente preparado, ya ha recibido el bautismo en el Espíritu, usted conoce al Espíritu Santo, sabe cómo pedirle. Hoy pídale que derrame una nueva gracia, un nuevo bautismo, para que usted pueda ser portador de gracia, de salvación, para que su comunidad se edifique, para que su comunidad crezca. Tantos años y comunidades estancadas, como muertas, que no oran, que no conocen a Dios, que no han experimentado la presencia del Espíritu, porque yo no he sido dócil, porque yo no he sido canal de gracia, donde Dios pueda abundar, donde Dios pueda obrar de la manera que Él quiere. Por eso ven, Espíritu, ven y otórganos un nuevo bautismo, una nueva gracia, una nueva fuerza. Ven y danos el carisma que tú quieres, pero antes derriba nuestros ídolos, derriba nuestro egoísmo. Ya basta de buscar nuestra comodidad, ya basta de buscar nuestra conveniencia. Es tiempo de volver a Dios. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ven, Espíritu de Dios. Dígale con fe: Divino Espíritu, baja. Clámelo con conciencia, clámelo con humildad. Y en llamas de amor a todos abrazar. Necesitamos ser testigos de Dios, de la presencia de Dios en medio de nuestras comunidades. Por eso ven, Espíritu. Pídale al Señor, mis hermanos, esas gracias, esos carismas. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este domingo de servidores. Dígaselo con mucha fe. Dígaselo con mucha fe, mis hermanos.
y abra su corazón, porque el Señor está actuando en este momento, en este lugar, porque el Señor no quiere que vivamos en la ignorancia. Por eso sigue derramando sus carismas en este bendito movimiento de la renovación carismática.